Hola, hola viajeros, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar hablando de libros de Segunda Guerra Mundial. Los libros de Segunda Guerra Mundial no son para nada fáciles de leer, están cargados de historias demasiado densas y el lector, lo que me pasa a mí es este deseo de que todas las cosas salgan bien, pero ya es una historia escrita, que ya sabes que van a ocurrir sucesos que no quieres que ocurran, pero que así fue la historia desafortunadamente. Pero como les he dicho en muchas ocasiones, yo siento que leer este tipo de historias es una responsabilidad que tenemos, porque si existen, si hubo gente que sobrevivió a todos estos conflictos bélicos y tuvieron la fuerza de escribir su historia en un libro y plasmarlo y abrirse al mundo, lo mínimo que podemos hacer como lectores es apreciar ese esfuerzo y disfrutar de esas historias. Son en total 9 libros los que he leído acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero quería mencionar rápidamente este del Ruiseñor de Christine Hanna, que lo estoy leyendo en este momento, entonces no les puedo hablar ya totalmente de él, pero me está gustando muchísimo. Y para un trueque literario, que si quieren saber más, vayan al reading blog de Abril, que creo que todavía no está publicado, pero ahí les voy a contar todo el tema del trueque. Por Instagram también se los conté. Llegó a mi librero este libro de acá, La niña alemana, de Armando Lucas Correa. Todavía no lo he leído. Creo que podríamos hacer otro video, aunque creo que en el blog hay un post de libros de Segunda Guerra Mundial que quiero leer, así que bueno, tengo estos dos pendientes ahí por leer ya acá en el librero. El primer libro sobre Segunda Guerra Mundial que en realidad leí en toda mi vida fue El diario de Ana Frank, de Ana Frank. Este libro les he contado en los especiales que hemos tenido de libros obligatorios del colegio, que no disfruté particularmente, que pues este libro fue muy complicado porque yo no tenía un contexto acerca de la historia. Entonces la primera vez que lo leí no me gustó, yo no entendía cómo era que esta niña hablaba de esta forma, como que no me parecía muy coherente, no sabía por qué estaban allá ocultos, como que faltó muchísimo contexto, pero después de muchos años le volví a dar la oportunidad y se convirtió en uno de mis libros favoritos, que siempre recuerdo, que tengo ahí en la mente. Miro por la ventana, miro el cielo, puedo salir de mi casa y me acuerdo de todas esas frases de Ana Frank refiriéndose al tema de la libertad, ¿no? Y lo claustrofóbico que se siente tener que estar encerrado en un lugar porque alguien te quiere matar, ¿saben? O sea, como que son sentimientos muy muy fuertes que pude analizar después de mucho tiempo. Además está escrito en forma de diario, es el diario de Ana Frank, entonces tenemos diferentes entradas y es muy bonito porque se siente muy honesta la historia, como que ella te la está contando en un objeto que no fue hecho como para ser leído por alguien más, sino que era para ella misma. Entonces obviamente hay un montón de sinceridad en muchas cosas. Me gustó mucho, no sé si lo releería, tal vez sí, pero la verdad es que me cuesta bastante. Eso sí, me encantaría ir a la casa de Ana Frank para conocer toda esa historia también, como, o sea, ir debe ser una cosa loquísima, no sé cómo explicarlo, pero este libro es intenso, toca leerlo con un buen contexto y es muy interesante. Perdón si todo el video me ven así como súper trabada, pero es que a veces estos libros me dejan sin palabras. Otro libro que de Segunda Guerra Mundial que leí, que ya les he contado un montón sobre este libro, es La bailarina de Auschwitz. En 50 libros sobre mí les conté lo importante que es este libro para mi vida, que realmente fue una historia que me marcó muchísimo porque yo venía de mucho odio respecto a estos temas, y a muchas cosas que estaban pasando en el mundo que yo no comprendía, y llegó Edith Eger con una paz y una tranquilidad y un amor por el mundo que me llenó el corazón de felicidad. La bailarina de Auschwitz es una autobiografía donde Edith Eger nos cuenta su paso por los campos de concentración, cómo sobrevive a esto, pero además el después de esto y cómo se convierte en una psicóloga que también está ayudando a otras personas que tienen traumas. Es una historia súper, súper esperanzadora, intensa, con escenas que voy a tener para siempre en mi cabeza y que vuelvo a lo mismo, desearíamos que fuese ficción. Y refiriéndome a estos sentimientos de odio y de desprecio que yo tenía frente a muchas historias, esto también se potenció un poco por Los hornos de Hitler, de Olga Le Guinel, que también es una autobiografía de Olga contándonos su paso por
un campo de concentración, no estoy segura si era Auschwitz, creo que era otro, y aquí podemos ver una parte mucho más cruda de los campos de concentración porque ella era enfermera. Entonces cuando se enteran de esto, ella era una judía que pasa como a la clínica y ve un montón de atrocidades terribles. Entonces te describen cómo estaba el cuerpo de los judíos que están en ese campo de concentración, que no podían comer, el tema de la comida precisamente, de la salud, de las plagas, de todo lo que se generó a raíz de la insalubridad que habían en estos lugares. Y también se presentan otros personajes que, por ejemplo, hacían experimentos con los judíos y todo el tema. Un montón de cosas un poco más biológicas que son demasiado, demasiado fuertes. La verdad es que no me acuerdo mucho de esta historia. Siento como que mi cerebro borró muchísimas partes por su propio bien. Pero sí me acuerdo que yo estaba absolutamente impactada y llorando en cada página que pasaba. Otro libro que leímos el año pasado fue Bajo un cielo escarlata de Mark Sullivan y lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siento que es un libro que tiene muy bien perfilados los personajes. Aquí vemos la Segunda Guerra Mundial, pero en Italia. Esto es muy interesante porque vemos como la resistencia y personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en Alemania, fuera de Alemania, estaban haciendo cosas por ayudar a los judíos. Entonces aquí vamos a conocer a Pino Lela, que es un jovencito prácticamente, porque desafortunadamente en todas las guerras vemos son jóvenes o dando su vida por esto o haciendo cosas que no deberían estar haciendo en la juventud y que terminan creciendo demasiado rápido por todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ese es el caso de Pino, que él termina uniéndose a la resistencia para ayudar como a salvar judíos, pero por cosas de la vida, también como por la ocupación de su familia, que decía como lo que tú estás haciendo es demasiado arriesgado. Él termina siendo el chofer de la mano derecha de Hitler en Italia. Entonces se da cuenta de muchas cosas súper complicadas, se ve pues ante estos dilemas de o sobrevivo o me muestro como soy, que estoy en desacuerdo con esto, pero me muero, o sea, una cantidad de dilemas muy muy fuertes que están muy bien plasmados. A mí me gustó mucho la manera en la que Mark Sullivan narra la historia. Por ahí se me hizo un poco como extenso algunas partes, pero siento que el perfil de los personajes es muy interesante y además es una historia que está basada en hechos reales. Pino Lela existió, digamos que hay por ahí el prólogo que es un poco controversial porque Pino no siguió teniendo una vida extremadamente ejemplar, pero siento que esto lo hizo mucho más humano y pues yo disfruté muchísimo de esta historia. Lo que les digo, es muy interesante ver cómo el resto del mundo no paró en torno a Alemania, sino que hubo cosas que se hicieron también en otras partes del mundo. Otro libro que leí de sobre Segunda Guerra Mundial y que ustedes ya deben estar cansados de que les hable de este libro es Pájaro Blanco de R.J. Palacio. Hablamos con él en el último video que subimos sobre lecturas obligatorias del colegio. Es una novela gráfica bellísima que habla de la abuela de Julián, que es un personaje que aparece en la lección de August, que es como el libro principal de esta serie Wonder. Y es muy muy intenso, muy interesante. Las ilustraciones son absolutamente bellísimas. R.J. Palacio las hizo y siento que para los pequeños, o sea, como para abordar este tema de primerazo, es una historia como que es súper certera y además da una reflexión muy importante respecto a cómo la historia se sigue repitiendo, incluso cuando ya pasaron desastres que no tendrían por qué volver a repetirse, ¿no? Como que deberíamos aprender de nuestra historia, pero no es así. Me pareció súper intensa, me gustó mucho la manera en la que está construida, como que en serio me hacía llorar en Transmilenio, es muy muy bonita. Y por este lado de las novelas gráficas tenemos Maus de Art Spiegelman, que también se los comenté en ese video cuando les hablé de libros que yo pondría a leer en el colegio, y ese libro fue absolutamente maravilloso. Es un poco más complejo de entender porque tiene muchas más metáforas y es el autor, Art Spiegelman, contando la historia de su papá, quien estuvo en un campo de concentración. A mí me pareció muy interesante porque en el presente como que toda la novela gráfica te narra desde que él habla con el papá y le dice: papá, yo quiero hacer un libro sobre ti. Y después narra toda la parte de Segunda Guerra. Entonces estamos en presente y futuro, y en el presente el papá es una persona muy complicada, es una persona muy tacaña, es racista, tiene varias ideas ahí con las que él se confronta mucho. Y vamos a ver ese proceso del comprendiendo todo lo que pasó su papá, y que si bien puede que no justifique ciertas acciones que él hace, sí que es cierto que se puede entender por qué
hay personas tan duras y tan complicadas, porque vivir una guerra en un campo de concentración y viendo tantas cosas no debe ser nada fácil. Otro libro que leí por el Club de la Guerra se llama Los niños de Irena, y es un libro en el que se narra todo lo que hizo Irena, precisamente, que es la protagonista, con la resistencia que ella tenía para salvar niños del gueto de Varsovia. En Polonia, como que habían abierto estos guetos donde solamente podían estar los judíos, y están pasando cosas horrorosas en esos lugares, y Irena, como con toda una resistencia, ella siempre lo recalca mucho en el libro, esto fue algo que hicimos en conjunto, como que ayudó a sacar muchos niños de allí y a ponerlos a otras familias alemanas también y polacas, que ayudaban a estos niños judíos y como que les daban una nueva vida. Es muy impresionante ver toda la labor de Irena, como a pesar de que un montón de niños murieron, es cierto que otro montón sobrevivieron gracias a esta mujer y la labor de toda su resistencia. Así que es un libro inspirador que siento que recuerda que ninguna acción es como mínima, ¿saben? Como que a veces hacemos cosas y decimos esto no es suficiente, pero por uno vale la pena. Por supuesto, leí La ladrona de libros. Este libro no se puede dejar de lado, es un libro absolutamente precioso que mezcla este contexto tan difícil de Segunda Guerra Mundial junto con el amor hacia los libros y cómo las historias te pueden rescatar. Es un libro muy interesante porque nos situamos dentro de Alemania con personajes que no estaban de acuerdo con la Segunda Guerra Mundial. Esto es bellísimo porque ahí es donde podemos ver que no podemos juzgar a las personas por blanco o negro. No podemos decir es que todos los animales, es que todos los franceses, es que todos los italianos, porque siempre va a haber una excepción a la regla, y aquí lo vemos con la familia de Liesel, que es una niña que llega a su familia adoptiva y va a tener que convivir con esta mamá que es un poquito difícil, con su nuevo papá que es un amor de persona y que está en contra de esta guerra, y que terminan ellos dándole como posada a un judío, que esto básicamente, si se enteraban, era para que los asesinaran, y ella descubre una biblioteca de una persona muy rica de su barrio y termina pues robando libros y descubriendo en las historias como otras cosas sobre la vida. Es un libro precioso, me gusta mucho cómo está escrito, el narrador es la muerte, entonces ustedes imaginarán lo intenso de esa historia, es absolutamente maravilloso, tengo que releerlo. Y finalmente, un libro que estaba dudando si poner o no en este video es Largo pétalo de mar de Isabel Allende, porque en este libro sí que está la Segunda Guerra Mundial, pero se enfoca un poquito más es en la Guerra Civil Española, que de hecho siempre ha habido guerras como en muchos lugares, y a veces no se terminaba una y ya estaba comenzando la otra, ¿no? Pero aquí sí vemos que las mismas personas que tuvieron que vivir la Segunda Guerra o que huyeron de la Segunda Guerra, en este caso a Latinoamérica, porque como que escaparon de la Guerra Civil Española y de todo lo que estaba sucediendo aquí, y se fueron para Chile, por ejemplo, donde también estaban ocurriendo como dictaduras aquí en Latinoamérica, o sea, en todo lado un montón de problemas. Es muy intenso esto porque es este sentimiento de que no sé a dónde pertenezco, como que de mi propio país me tocó salir, pero vuelvo a otro que me abre las puertas donde me vuelvo a sentir cómodo, y de repente dictaduras y más guerras. Y es muy muy complejo, es un libro muy intenso, pero que siento que está bellamente escrito, aunque a mí me costó un poquito la pluma de Isabel Allende, pero voy a seguir leyéndola a ver si logro como acoplarme un poco más a ella. Pero es una novela cortica, ficción histórica muy interesante. Y eso fue todo por hoy. Esos son los libros de Segunda Guerra Mundial que he leído. Cuéntenme si ustedes han leído alguno de estos libros o si quieren leerlos, y también qué libros de Segunda Guerra Mundial han leído ustedes y que me recomiendan. Yo entiendo que hay personas que no les gusta leer este tipo de novelas porque se ponen mal, y es absolutamente respetable, ante todo la salud mental y física propia, pero de pronto si las razones no son esas y es como un desinterés hacia esta parte de la historia, yo sí los invito un montón a que descubramos todas esas historias, porque seguramente van a dejar muchas cosas en el corazón. Y nada, los dejo, espero que les guste mucho este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y recomendarle este video a alguno de sus amigos si creen que les puede interesar, y nos vemos la próxima semana.